un centenar de candidatos, ¿no? Sobre todo porque esto lo que tiene esta ley arcaica, que es la ley de lemas. Y vemos una fusión de dirigentes emergentes, muchos de ellos de la noche a la mañana, otros ya con un recorrido político y otros también con sabiduría en la política, experiencia, y es el caso, por ejemplo, del candidato a gobernador por el sublema Encuentro Multisectorial, que va a competir dentro del lema opositor Cambia San Luis, Eduardo Mones Ruiz, quien está en contacto con nosotros, y le decimos buenas tardes. Eduardo, ¿cómo va? Emiliano Pascuarelli lo saluda. Muy buenas tardes, un gusto, Emiliano. Un saludo muy afectuoso a su equipo y a toda su distinguida audiencia. Bueno, muchas gracias y gracias por la buena predisposición también en un primer momento para acordar por allí a hablar con nosotros aquí en Radio Rivadavia, que es 90.1 en la ciudad de Villa Mercedes. Eduardo, restan muy pocos días, ya prácticamente menos de 2 meses, para lo que va a ser una elección muy importante por primera vez en la democracia de San Luis, donde después de tanto tiempo no habrá un Rodríguez Sá dentro de alguna boleta. ¿Qué análisis hace respecto a esta situación tan particular y también cómo se prepara usted como candidato a gobernador de la provincia? En primer lugar, desde mi punto de vista, en mi opinión, vamos a participar de una elección histórica. Histórica, yo diría, en un doble carácter. Histórica porque se va a poner fin a una dinastía autoritaria y autocrática de 40 años. Desde el punto de vista familiar, la más larga que tiene la República Argentina. Acabamos de ver lo que ocurrió con el movimiento popular neuquino, pero ahí hubo cambio de autoridades y bien siguió la familia Zapac y su sucesor. Pero en la provincia de San Luis fue entre 2 hermanos, nada más. O sea que tenemos un récord. No es que no hayamos tenido dinastía, los sanluiseños, la tuvimos, Videla, Calderón, Mendoza. Por tomar los Mendoza, que fue la última antes de los Rodríguez Sá, duró 27 años. Claro. Esta ha durado 40. Parece que en vez de mejorar, empeoráramos. Ese es un hecho histórico. El otro hecho histórico es que nosotros nos presentamos con un sublema que se llama Encuentro Multisectorial, donde casi todas las figuras, por no decir todas, no han participado anteriormente en política y están representando distintos sectores de la comunidad, unidos bajo 2 objetivos centrales: reconstruir la confianza entre nosotros mismos, sin lo cual no se puede avanzar ni en la Argentina, ni en la provincia, ni en la ciudad. Es imposible. Hay que reconstruir la confianza, que está totalmente deteriorada, y reconstruir la esperanza en un futuro común que a todos nos contenga, sin distinciones, sin discriminaciones, de ninguna naturaleza. Hay una frase hecha en conjunto por 2 grandes líderes de la historia argentina. Esa frase dice: seamos todos artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición de nadie. Y se asienta sobre 3 pilares fundamentales. El primero es la cultura del encuentro, no del desencuentro. El segundo es la convivencia con concordia, no con discordia, pero no necesariamente con acuerdo, y mucho menos con pactos espurios, mucho menos. Esto no debería estar nunca. Y el tercer pilar es un diálogo de iguales, sin imposiciones de ninguna naturaleza. Y tal vez esta sea la parte más difícil de estos pilares, donde se asientan los 2 objetivos centrales que pretendemos lograr en conjunto, con todos los
puntanos de buena voluntad. Es interesante siempre y placentero también escucharlo hablar por los conceptos tan claros y decíamos lo que hace también la experiencia en el ruedo político. Usted recién hablaba de lo que sucedió, un hecho histórico después de 60 años de hegemonía, el movimiento popular neuquino termina siendo, perdiendo, ¿no?, en manos de la oposición. Ayer nosotros hablábamos con una diputada, Leticia Esteves, provincial de Neuquén, y nos decía, tenemos la particularidad de que por primera vez en Neuquén nos hemos juntado a través del diálogo, el consenso, toda la oposición, que termina siendo parte fundamental para combatir hegemonías de tantos años de gobierno. ¿Usted cree que hoy en San Luis, después de hace mucho tiempo, vuelve a haber una oposición depurada? La oposición generalmente durante estos 40 años que han transcurrido Sí. ha estado sumamente desordenada. Ha tenido posiciones completamente contradictorias. En algunas elecciones de un modo, en otras elecciones de otro, pero no se podía coincidir en los puntos centrales que había que ofrecer al pueblo de la provincia de San Luis. Pareciera que esta vez, y no en su totalidad, lo hemos logrado en su gran mayoría. Mérito que hay que destacar en mi adversario circunstancial, Claudio Poggi, porque estamos en el mismo lema y tenemos coincidencias, yo diría, centrales, si bien hay algunos puntos que no hemos tratado, en lo fundamental, o mejor, en lo elemental, Sí. hemos coincidido plenamente. ¿Cuáles son esos puntos elementales? Los que había enumerado anteriormente. Bien. En cuanto a objetivos y en cuanto a los pilares donde se asientan o se sostienen estos objetivos centrales, en los cuales coincidimos plenamente. Reconstruir la confianza y recrear la esperanza, porque sin que hagamos estos objetivos realidad, el gobierno se va a tornar sumamente difícil, como hemos visto que ha ocurrido sistemáticamente en Argentina. Tenemos que encontrar de comunes denominadores e ideas fuerzas lo suficientemente robustas para mantener esos objetivos en acción. La política es acción. Sin acción no hay política de ninguna naturaleza. No es solamente estudio, ideología, filosofía, antropología, psicología, sociología. Es fundamentalmente acción. Lo que pretendemos es que el pueblo de la provincia de San Luis se ponga en acción para superar estos 40 años, diciendo con claridad, vamos a mantener y profundizar lo que esté bien, vamos a corregir lo que está mal y fundamentalmente vamos a hacer lo que no se hizo, que es humanizar la política, humanizar la educación, humanizar la salud, humanizar la seguridad, humanizar la justicia. Vamos a atender, pidiéndole prestado a la ética sus objetivos, a que todos los sanluiseños, sin excepción, puedan tener una vida buena o una buena vida, que son los objetivos centrales de la ética. Se los pedimos prestados momentáneamente para tratar de hacerlo realidad desde el punto de vista de la acción política. Eduardo, ¿por qué hoy San Luis, que en algún momento tuvo un modelo y tenía y estaba posicionada entre las 3 mejores 4 provincias con indicadores positivos, hoy todo la inversa, está última detrás de Chaco y Formosa, con indicadores que duelen realmente, más allá del relato que hay? Digo, hoy tenemos 45,2% de pobres y lamentablemente, lastimosamente, 7 de cada 10 niños son pobres. ¿Qué pasó en este último tiempo? Primero, esa situación es inadmisible desde todo punto de vista. Y evidentemente se priorizaron otras situaciones y otras circunstancias. Y también se descuidó mucho el gobierno de la provincia de San Luis.
Y también tuvieron una participación muy preponderante los funcionarios que no representan a nadie. Hay una crisis fabulosa de representación, una crisis nunca vista. Los funcionarios se representan a ellos mismos, en todo caso a su grupo familiar y su núcleo de amigos, pero no representan ningún sector de la comunidad. Son verdaderas máquinas de impedir, son verdaderas máquinas de obstaculizar todo lo que se haga en beneficio de la sociedad. En vez de favorecer, en vez de abrir el camino a la realización individual o personal, familiar y comunitaria, se anulan, se obstaculizan esos caminos, haciendo mucho más difícil el desarrollo social y fundamentalmente esta situación de pobreza de los niños. 2 de cada 3 niños, claro. 7 de cada 10 niños, es un impacto en la sensibilidad, un impacto emocional fuertísimo, pero también se pone en futuro al lado de ese impacto, también se pone en duda el futuro de la provincia, de la ciudad, de la nación, porque sin una realización, sin una buena nutrición, sin que las neuronas tengan su desarrollo, esa generación de niños va a estar perdida. Y los pueblos que olvidan a su niñez renuncian al porvenir. Me parece que hay que declarar inmediatamente un estado de emergencia infantil en la provincia de San Luis para asistir de manera inmediata, no ponerlo como propuesta para el futuro, hacerlo realidad hoy, y todos los partidos políticos, todos los sectores, todos los lemas y todos los sublemas deberían ya mismo presionar sobre el gobierno provincial para que esto sea de inmediato. No podemos perder tiempo, debemos evitar que sea demasiado tarde cuando tomemos las medidas del caso. Usted recién hacía alusión a los funcionarios que no representan a la gente, sino que se representan a sí mismo, y en una crisis de representación que se hace tangible también dentro del oficialismo provincial. ¿Por qué cree que en los lugares de poder nunca se pudo generar un trasvasamiento después de tantos años en el poder, no? Porque nunca estuvo ese objetivo o esa finalidad. Las dinastías, los feudos, como el caso nuestro, sí, y de otras provincias, que creo también, déjeme decirle, sí, que la elección en la provincia de San Luis va a tener influencia en todas esas dinastías y en todos esos feudos que aún se enseñorean en el territorio de la República Argentina. Va a tener una influencia decisiva la provincia de San Luis. Entonces vamos a tener 3 hechos históricos: remover una dinastía de 40 años, hacer una elección que tenga como objetivo lo social fundamentalmente y trate de que todos los sectores de la sociedad puedan realizarse, y la influencia, por último, que va a tener la provincia de San Luis en el quehacer de toda la República Argentina. Va a cambiar la historia, no solamente de San Luis, también de la República Argentina. Claro, un impacto simbólico, ¿no? Su relación con la ley de Lema... Sí, sí, lo escucho. Un impacto, sí, simbólico, emocional, social, y podríamos agregar también sociológico. Bien. Porque se va a contagiar, va a haber un contagio. ¿Usted se acuerda de Piña, sí, el obispo que dio vuelta en Misiones, toda una circunstancia histórica en toda la República? Sí. Bueno, sí. San Luis va a producir el mismo efecto. Es interesante ¿Qué me quería preguntar? No, le iba a preguntar que es su segunda relación, será con
con la ley de lemas, pero imagino que después de tantos años y con la cantidad de candidatos que se perciben, se busca generar por allí, confundir el electorado. ¿Qué piensa lo que va a pasar el 11 de junio y cómo se hace también para fiscalizar centenares de candidatos que hoy tendrá la provincia? Me parece que es la única estrategia que le quedaba al oficialismo. Me la sacó un poco de la galera, pero debe haberse recordado lo que pasó en 1986, Sí. pero es totalmente distinto. Si bien ahí se aplicó la ley de Lema, fue en un caso específico, digamos, y muy particular, y también limitada. En este caso es amplísima, es una ley de Lema amplísima, con una participación que ronda los 5.000 candidatos, más o menos. Sí, sí. Es impresionante. Es terrible. Hay una gran participación popular, Sí. no se puede negar. Es la única estrategia o la estrategia que finalmente eligió el oficialismo, pero debo decirle que muchas veces los inventos se vuelven contra los inventores. Hay una decisión tomada, me parece que de todas formas invariable, ya está tomada, del pueblo de la provincia de San Luis, de terminar con esta dinastía autoritaria y autocrática que se enseñoreó como dueña en toda la provincia, territorialmente hablando, y en toda la sociedad desde el punto de vista del ser humano. Se adueñó de dos cosas, del territorio y de sus habitantes. Dos cuestiones centrales en la política. Eso me parece que no tiene vuelta, que tiene una sola salida. Terminar con esa historia, comenzar una nueva, mejor, superadora, sin dinastía, que este sea nunca más una dinastía en San Luis. Bien. Nunca más otra dinastía en San Luis. Basta de dinastías. Que el pueblo marque cuál es el camino. En la verdadera democracia, el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. En mi lenguaje, el de todos los sectores de la comunidad. Porque la política tiene que armonizar. Por cierto, que hay sectores contradictorios, cuyos intereses pueden competir con otros intereses. Y ahí viene el manto del equilibrio de la política para armonizar esos intereses y hacerlos positivos para el conjunto. De esto se trata el bien común, que es el bien de todos, en donde está también nuestro propio bien. Me parece que ahí sí. está el enigma que va a resolver el pueblo de la provincia de San Luis el 11 de junio. Para mí, sí. de una sola manera. Eduardo, la última antes que venga el rotativo del aire, aquí en Radio Rivadavia es una marca registrada, el rotativo del aire. No, con todo gusto, muchas gracias. No, por favor, desde hace tiempo se percibe un rechazo que ha sido cada vez más grande, usted como símbolo de la política y especialmente de la ciudad de Villa Mercedes y del departamento Pedernera, un rechazo muy concreto y muy fuerte de las políticas del gobierno provincial con Pedernera y con Villa Mercedes. ¿A qué le atribuye esto? En particular con Villa Mercedes, es que hemos tenido una gama de intendentes felpudos que se subordinaron totalmente al gobierno provincial y que los mandaba que se tiraran al suelo, se tiraban al suelo, se pusieron de pie, se ponían de pie, hacen las cosas que el gobierno provincial quiere, no lo que necesita el pueblo de Villa Mercedes. Bueno, cuando se dio cuenta de tamaña vulneración de su autonomía, ha reaccionado Villa Mercedes centralmente y algunos otros puntos. Pero en Villa Mercedes, con Villa Mercedes solo no alcanza, pero sin Villa Mercedes no se puede. Claro. Eduardo, para mí ha sido un placer. Estoy usando un giro que usó nuestro actual presidente de la Nación. Para mí es un placer y seguramente
tendremos la oportunidad de hablar de aquí, de cara al 11 de junio, en alguna otra oportunidad, también en el piso, en alguna oportunidad que venga a la ciudad, porque realmente es atractivo escucharlo en los conceptos, siempre muy claro, y sobre todo cuando oímos a una persona desde la experiencia. Creo que un gobierno tiene que fusionar, ¿no?, el ímpetu de los jóvenes con la experiencia, y para mí es un placer escucharlo. Así que muchas gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande, un saludo también inmenso para su equipo y un abrazo grande y un saludo a su distinguida audiencia y al pueblo de la ciudad capital. Gracias, Muchísimas Eduardo. gracias. Muy amable, ¿eh? Ahí estábamos, dialogando con Eduardo Mones Ruiz, quien es candidato a gobernador